esta oportunidad del segundo Eslo Talk de la segunda temporada de Eslo Talks, vamos a tratar un tema muy interesante que fue propuesto por nuestro amigo y arquitecto Domingo Galán del estudio Austro de Sevilla, en España, que es el tema del patrimonio. Dejamos la palabra patrimonio como tal, como un tema abierto, para que cada uno de los participantes de este Slow Talk pueda tener un mayor margen de interpretación, así que veremos qué tal, de qué manera lo ha abordado cada uno. En mi caso, he tomado la idea del patrimonio bajo una mirada de una especie de problemática que identifico que existe en muchos casos en nuestro país, ¿no? Que es esta obsesión con la demolición, ¿no? Y por eso, bueno, quería comenzar a propósito con esta imagen, ¿no? Del famoso tema de los saicos de demolición, que dicen demoler, 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 que es lo que muchas veces siento que sucede en la ciudad, ¿no? Hay muy poco interés por volver a poner en valor edificaciones que ya de por sí aportan a una memoria de la ciudad, ¿no? Nuevamente, con esta idea de tratar de no caer en una lógica muy romántica en el sentido de pensar que todo pasado fue mejor, sino el hecho de reconocer que las ciudades van construyendo su identidad a través de las capas que se van superponiendo una sobre otra, ¿no? Entonces, si no tomamos esto en cuenta y no lo valoramos, si de pronto siempre la única ruta es demoler, 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 entonces lo que sucede es que terminamos quedándonos con porciones de la ciudad que adquieren un carácter bastante genérico y de alguna manera uno podría decir que estos sectores de ciudades ya sin identidad podrían estar en cualquier lugar del mundo y serían exactamente igual, ¿no? Entonces, ese es el enfoque que he decidido darle a esta idea del patrimonio, haciendo este mapeo de qué cosa interpreto yo como patrimonio si es que pudiese categorizarlo en tres columnas, donde una encontramos lo prehispánico, en donde me parece increíble, en especial la imagen, las dos imágenes de arriba creo que son bastante comunes, que en verdad es algo triste que sucedan, pero es una realidad en muchos lugares, no en todos, pero sí en muchos lugares en donde hay ciertos recintos prehispánicos en la ciudad que finalmente por un tema de desconocimiento o falta de puesta en valor terminan en el estado en el que se ven en las imágenes. Y la imagen de abajo, la verdad no sé si es real o no, pero me sorprende muchísimo, ¿no? Que en la misma zona arqueológica de Chan Chan, ¿no? La ciudad construida en tierra, ¿no? Más grande de América y seguro una de las más grandes del mundo, tenga sectores, si bien no es la zona principal de Chan Chan, igual es increíble que hayan ciertos sectores que estén en la condición en la que se ve en la imagen de abajo, ¿no? Luego, esta historia también es conocida en el centro histórico de Lima y seguro en el centro histórico de muchas ciudades del Perú, en donde muchas edificaciones por distintos motivos terminan degradándose y no hay esta iniciativa de darles una nueva vida, sino que finalmente terminan o incendiándose o cayéndose o en zonas que no son consideradas patrimonio histórico, terminan siendo rápidamente demolidas para ser reemplazadas por edificaciones multifamiliares supuestamente modernas, ¿no? Y finalmente todo el tema del patrimonio moderno, que no existe ningún tipo de legislación en nuestro país que proteja este legado, ¿no? Porque se considera que no tiene suficiente quizás antigüedad o nadie se ha cuestionado si realmente son edificaciones de valor, que desde mi punto de vista hay mucha arquitectura muy interesante que se produjo entre los años 50, 60, 70 en el país y que poco a poco va quedando cada vez menos de ella, ¿no? Estas tres imágenes, que además justo están en blanco y negro, son edificaciones que estuvieron en algún momento en la avenida Juan de Aliaga, o este famoso puente que existía en la zona del aeropuerto, que además ya dentro de poco va a dejar de utilizarse el antiguo Jorge Chávez como tal, para pasar a este nuevo edificio genérico que se ha construido en su reemplazo, o edificaciones como la de abajo, que me parece que es una casa diseñada por Weber Hofer en la avenida Arequipa,
que tampoco no existe más, ¿no? Y esto siempre bajo el discurso de la idea de modernizar, ¿no? ¿Qué quiere decir modernizar? Las imágenes de la izquierda son capturas de pantallas de unos videos que encontré rápidamente en YouTube, que dice Avenida Arequipa se moderniza, o lo más nuevo en toda la Avenida Arequipa. Y es curioso que cuando uno va por la Avenida Arequipa, lo más común es que se encuentre con situaciones como las que están en las imágenes del lado derecho. Entonces yo me pregunto, ¿es esto lo que queremos bajo esta idea de modernización? ¿Así es la ciudad que soñamos y en la que nos gustaría a todos realmente vivir y aprovechar? No sé, lo dejo como una pregunta porque desde mi punto de vista me parece que la Avenida Arequipa siempre fue una avenida que tenía un carácter muy interesante y que poco a poco se ha ido perdiendo y va adquiriendo esta imagen del lado derecho, ¿no? Pero no todo va por ahí. Quería en la segunda mitad de esta presentación sí recalcar una serie de iniciativas o proyectos en el país en donde justamente a través de la arquitectura y de buenos proyectos de arquitectura sí se logra rescatar o poner en valor ciertos aspectos que forman parte del legado, ¿no? Arquitectónico y cultural de nuestro país. En este caso, simplemente a través de este proyecto, ¿no? Muy bien pensado, que se integra con la topografía y con el contexto en sí, a través de los materiales, las formas, las vistas, logra una puesta en valor de un espacio que te introduce a entender mejor de qué se trataba Pachacamac, y a raíz de este tipo de iniciativas ya estos centros arqueológicos al menos adquieren esta primera mirada que te dice, oye, ok, este lugar ha sido importante y es importante para nuestro legado cultural, ¿no? Entonces puede ser a través de museos, como en este caso Yosay Cortegana, y además donde existió en algún momento este concurso, ¿no? Para, que se hizo en el año 2019, en donde la idea era, no solo era que en sí las construcciones prehispánicas se pongan en valor, sino todo el área de amortiguamiento que está frente a los edificios principales de Pachacamac, ¿no? Entonces, a través de este tipo de iniciativas, como estos parques, ¿no? Que forman esta especie de borde, pero no es un borde exclusivo, es un borde que intenta ser inclusivo y que trata de encontrar una mejor transición en esta idea del límite entre dónde comienza y termina la ciudad y dónde comienza y termina el sector de amortiguamiento o el sector de patrimonio arqueológico o histórico, ¿no? Y es a través de este tipo de bordes un poco más blandos y permeables, con una serie de equipamientos o simplemente un diseño paisajístico apropiado, que quizás podría ser una buena ruta para muchos de los espacios arqueológicos que poco a poco terminan siendo absorbidos por las ciudades, ¿no? Por el crecimiento de las ciudades. Otros proyectos interesantes bajo esa mirada es el Museo del Banco Central de Reserva del Perú, en donde se construye una nueva sede para el Banco Central de Reserva, y el edificio que ocupaba originalmente como sede se libera y este se convierte en un museo, ¿no? Y a través del proyecto de Cooper Graña Nicolini revelan incluso la estructura en los últimos pisos que prácticamente hacía que todo este techo encasetonado que se ve en la imagen de abajo a la izquierda pueda prácticamente flotar o volar sobre todo este gran espacio que, como ven en la foto, no tiene ni una sola columna, pero es a través de estructuras innovadoras como la que se ve en la imagen de la derecha, lo que permite lograr ese espacio, ¿no? Y Cooper Graña Nicolini lo que hacen es quitan toda la tabiquería y revestimiento justamente para mostrar esta estructura y bueno, y se pone en valor con un nuevo uso, un espacio que ya existía en el centro histórico de la ciudad. También encontramos algunos ejemplos en Barranco, como el Hotel B en la Alameda Sáenz Peña, que se construyó originalmente en 1930 por Claudio Saúd y se interviene por David Mutal en el año 2018, ya para convertirse de nuevo a un nuevo uso. En esta oportunidad viene a ser un hotel. También en Barranco, la Casa Apesteguía, que fue previamente intervenida en los años 80 por Juvenal Baraco y que luego en 2014, 2015 la compra
una empresa de publicidad y que también se interviene de manera contemporánea y se pone en valor y se le da un nuevo uso y una nueva vida a una edificación existente que aporta a esta memoria colectiva de la ciudad, ¿no? Que es lo que hace que una ciudad como Lima o un distrito como Barranco mantenga parte de su identidad. Nuevamente otra edificación que adquiere un nuevo uso, que adquiere una nueva vida, en esta oportunidad pasando a ser un restaurante con esta intervención del año 2012 de 511, que mantiene la esencia de la antigua Casa Moreira, pero se le da una intervención con ciertos materiales nuevos o ciertas espacialidades que permiten estas nuevas funciones, en esta oportunidad como un restaurante, ¿no? Y finalmente quería decir que esto es algo que he tratado de recopilar ciertos ejemplos muy puntuales que he encontrado en Lima que me parece que son interesantes de ver, pero que es algo que sucede en muchos lugares del mundo, ¿no? Que incluso acá en Perú existe este temor de, no, el patrimonio cultural no se toca, ¿no? Entonces existe tanto este miedo a no tocar, a no intervenir, que muchas veces cuando recién alguien toma la iniciativa de querer hacerlo, de pronto la edificación que se va a intervenir ya pasó tanto tiempo que ya está en un estado que es muy complicado de recuperar, ¿no? Entonces, la idea es no llegar a ese punto, quizás desde un lado de la normativa haría falta que exista un poco más de flexibilidad para que se rompa esta idea de no, ya, cuidado, este es patrimonio histórico, no puedes, pero no ponerle pero ni un alfiler encima, cuando en otros lugares del mundo está demostrado que esto le da un nuevo envión de vida a distintos sectores de la ciudad, ¿no? O distintos sectores como el caso de la Torre Merola en la columna del lado izquierdo, ¿no? De Carles Enric, que si no existiese esta intervención nueva, contemporánea de madera, simplemente la torre ya no tenía suficiente estabilidad para mantenerse en pie por sí misma y lamentablemente se hubiese perdido. Pero toda esta nueva estructura de madera, además de darle esta oportunidad de convertirse en un mirador de un paisaje que aparentemente es interesante a través de las fotos, logra recuperar y mantener los restos de esta antigua torre, ¿no? O el caso de la Pinacoteca del Estado de Pablo Méndez de Rocha, ¿no? De nuevo, una edificación histórica que con ciertas intervenciones puntuales en el interior, aprovechando ciertas cualidades espaciales que tenía el edificio original, se le da esta nueva vida, ¿no? Que refresca además una porción de la ciudad. O ya incluso llegando a casos más extremos en donde en Perú tenemos de nuevo esta idea de no tocar nada del patrimonio prehispánico, y en este caso Peter Zumthor construye esta especie de cascarón encima de unas antiguas ruinas romanas en Suiza, ¿no? Para protegerlas, para poner en valor, para poder integrarlo a un sector de este pueblo, ¿no? Como un artefacto que forma parte de toda esta nueva historia o nueva parte de la historia de este pueblo. O incluso esta biblioteca de Paredes Pedrosa en Ceuta, en donde se construye toda la edificación encima, apoyada en unas placas y pilotes que permiten que incluso los arqueólogos continúen haciendo excavaciones en los restos arqueológicos que existían en el lugar, ¿no? Entonces se ve en la imagen del centro, ¿no? De la columna del lado derecho, está un poco pequeña, pero ahí se ve a los arqueólogos trabajando en simultáneo mientras sucede toda la biblioteca en la parte superior. Entonces, el mensaje finalmente de esta breve presentación, quise hacer este paralelo que si bien no es que estos edificios que interviene Lacatón y Basal en estas dos imágenes sean necesariamente un patrimonio muy antiguo, igual son edificaciones que por voluntad propia de los arquitectos ellos han querido rescatar, porque siempre parten de esta idea de nunca demoler, eliminar o sustituir, sino siempre añadir, transformar y reutilizar. Me parece que no lo voy a llevar al extremo de decir que en todos los casos esa es la ruta, no sé si lo sea, pero siquiera me interesa que exista ese momento de evaluar, ¿no? Cuando algunas edificaciones sí merecen esta nueva vida, porque finalmente eso es lo que crea la memoria colectiva y el espíritu de cada lugar. Gracias. Continuando con este Eslotok de patrimonio, también estaba pensando cómo enfocar esta presentación
y sobre todo tratar de responder a la pregunta de como arquitectos cuál es nuestra postura frente a la intervención del patrimonio, ¿no? ¿Dónde debemos ubicarnos en las distintas teorías o maneras de pensar respecto a cómo se debe intervenir el patrimonio? Entonces, un poco para dar un contexto teórico, voy a presentar tres corrientes de pensamiento, de paso que yo también iba tratando de formar mi propia manera de pensar respecto a este tema. La primera es de John Ruskin, siglo XIX, que tiene esta teoría de conservación que detalla que la ruina debe conservarse como un proceso lógico de la vida del edificio. Es decir, la vida natural de un edificio es nacer, crecer y después morir, ¿no? Entonces, como si se tratara de un ser vivo. Y la descomposición, destrucción natural del edificio es parte de su historia y de su vida y debemos dejar que se desarrolle naturalmente así. Postura que, bueno, me parece interesante, ¿no? Pero también al mismo tiempo indica que no se debe restaurar porque restaurar es perturbar esta vida natural y el desarrollo orgánico del monumento, ¿no? Y bueno, aquí acompañado de una foto de Machu Picchu de Martín Chambi. Creo que quizás para algunos casos puede aplicar este tipo de corriente o filosofía, ¿no? También contemporáneo, Viollet-le-Duc afirmaba que el edificio únicamente podía estar vivo si se le daba uso. O sea que me parece un concepto bien interesante, ¿no? Un edificio que no tiene uso es un edificio muerto, ¿no? La idea es que generaciones posteriores, afirmaba, pudiesen disfrutar de él con nuevas funciones o con las mismas que tenía en su origen, pero no dejarlo morir entre la mística y las ruinas, ¿no? Calificaba teorías conservacionistas un poco románticas, ¿no? Idealistas, y un poco aterrizaba su filosofía en algo más pragmático y funcional, como era la utilización de las mismas edificaciones, ¿no? Sin embargo, también creía en la restitución del monumento a un estado acabado, es decir, se cuente o no con la información de cómo se terminaba el edificio, igual es responsabilidad de las nuevas generaciones pues terminarlo para el uso que merece la sociedad contemporánea, ¿no? Bueno, una postura bien interesante, podría relacionarse con lo que está pasando ahora con la Sagrada Familia de Gaudí, como saben, completada más allá del tiempo de vida del arquitecto con planos que al parecer dejó las indicaciones de cómo seguir, ¿no? Y después, un poco posterior, esta filosofía de restauración que se le llama científica moderna de Camilo Boito, replantea la necesidad de la reutilización de los monumentos con nuevos usos, similar a Viollet-le-Duc, pero considera que los edificios al mismo tiempo son documentos a conservar. Entonces, una postura, si se quiere, intermedia, ¿no? Donde referencia a la conservación de los bienes, la conservación como primer principio, primer paso, digamos, y la restauración solo cuando es necesario. Respetar las capas históricas, un poco también lo que mencionaba Oscar, añadidas por las que ha pasado el edificio, ¿no? Valorar también estos cambios posteriores que puede tener el edificio. Reconoce las actuaciones de distintas épocas, incluyendo la contemporánea, ¿no? Nosotros al día de hoy somos actores contemporáneos, pero el día de mañana también seremos parte de la historia de ese edificio, entonces es interesante verlo así también, ¿no? Un aspecto bastante relevante y con el que concuerdo es suprimir de elementos ornamentales la parte restaurada, ¿no? Muchas veces cuando se trata de restaurar, se trata de replicar elementos ornamentales o incluso añadir elementos ornamentales que hasta incluso pueden confundir sobre cuáles son estas capas visibles de la historia del edificio, ¿no? Y otro valor o idea es la exposición de los restos o piezas de los que se está prescindiendo. Todo lo que se saque o salga también necesita, si es que no puede estar en el lugar original, un nuevo lugar en el que se referencie dónde estuvo, ¿no? Un ejemplo que me pareció interesante hasta cierto punto que relacionó esta filosofía es la restauración de este castillo de La Tosa, Cataluña, donde es una edificación de hace más de 1000 años, se encontraba en estado, como pueden ver, bastante deteriorado, comprometida su estructura, evidentemente no tenía más la función de castillo y incluso ni siquiera se podía acceder
a él o a sus niveles, ¿no? Entonces la idea de esta intervención era darle de nuevo un uso, así sea un poco de recorrido o de mirador, para poder hacer que vuelva a estar en valor y se pueda visitar, ¿no? Entonces esta es la intervención. Visiblemente todos podemos ver de manera más fácil lo que es contemporáneo, ¿no? De una manera muy clara, no trata de imitar o replicar con los materiales que usamos ahora y de una manera bastante sutil y creo yo respetuosa, ¿no? Bajo esta filosofía también, si se tienen que hacer añadidos cuando son indispensables, como yo creo que es por ejemplo el caso de este castillo, porque evidentemente o compromete la estructura o ya no se puede usar, ni recorrer, ni vivir, ni transitar. Estos añadidos deben respetar la diferenciación estilística entre lo nuevo y lo viejo, ¿no? Evidentemente contemporáneo. Y la diferenciación de los materiales originales con los materiales contemporáneos. No tratamos de imitar los materiales originales. Y estas nuevas piezas se deben identificar, bueno, aquí menciona en la teoría mediante un signo o sello que haga una referencia a su tiempo. Esto puede ser un poquito a veces subjetivo, pero bueno, tenemos también cierto manejo de lo que es lo contemporáneo como arquitectos, ¿no? Bueno, aquí algunas imágenes más de la intervención. Y otro ejemplo que me pareció muy interesante es el Museo Columba de Peter Zumthor, ubicado sobre los restos de una iglesia que fue demolida en la Segunda Guerra Mundial, que también de nuevo se encontraba, como se puede ver, en estado bastante deteriorado, comprometida su estructura, pero se quería de todas maneras poner en valor y hacer, bueno, un museo de arte moderno, contemporáneo, en ese mismo lugar. Entonces, bueno, aquí algunas fotos donde se pueden ver las dos capas, ¿no? Lo que hablábamos de intervención antigua, histórica y contemporánea. Aquí también en el patio, ¿no? Como restos de la iglesia también se dejan ver a través de la edificación contemporánea. Y en primer nivel, a modo casi de ruinas o de centro arqueológico, uno puede recorrer este complejo sobre unas plataformas muy sutiles con apoyos muy puntuales para poder observarlas, ¿no? Y observar los restos de la iglesia. De nuevo se pueden ver ahí las paredes, como se han fundido casi con las paredes contemporáneas. Aquí otras imágenes. Y bueno, arriba ya mucho más contemporáneo, el edificio se muestra con una postura mucho más actual, ¿no? Entonces, un poco lo que concluí en base al análisis de estas tres teorías es que siempre que el contexto lo permita, me parece importante preservar el patrimonio, pero más importante preservar la vida del edificio, que las siguientes generaciones puedan seguir usando ese edificio y no quede quizás como algo solo para admirar, ¿no? Sino algo para usar, para vivir y poner en valor, ¿no? Eso debe ser hecho de manera muy respetuosa, ¿no? Se ha puesto en valor y debe mostrarse como es, que son intervenciones visiblemente contemporáneas. Continuando con el eslotón, siempre nos hablan de patrimonio, ¿no? Desde que estamos en el colegio, en la universidad, en todas partes salen las noticias de que se están cayendo las casonas en el centro de Lima y siempre tenemos en nuestra mente la idea de qué es el patrimonio, ¿no? Entonces, con base en eso, quise hacer la exposición de manera personal y cómo es que yo he experimentado el patrimonio conociendo lugares y siendo partícipe de una, no intervención, pero sí de un acompañamiento a uno de estos sitios. Una pregunta que siempre todos nos hacemos es que se hace intervención, restauración o demolición, así como inició Oscar explicando acerca de la demolición. Andrea explicando las teorías acerca de las restauraciones o las intervenciones, de cuándo se tiene que hacer, cuándo no, y que es más que nada es eso, ¿no? Son teorías de personas que han vivido hace mucho tiempo y que valoraban todo eso, ¿no? Que actualmente quizás no todos valoran eso. El primer ejemplo, que es el Caixa Forum de Erso Van de Muro, que está en el centro de Madrid, que anteriormente era la central eléctrica de mediodía.
Entonces era una edificación que ya no tenía un uso en la actualidad. Entonces lo adquirió el Caixa Forum y fue su obra social prácticamente. Entonces es como un centro cultural, un centro de arte, y en ese de acá se hizo la intervención, se mantuvo la construcción de ladrillos que tenían, y lo que intervinieron fueron la parte de arriba, ¿no? Con este acero de acá, y bueno, también abrieron una especie de plaza en el primer nivel, ¿no? Que, bueno, eso es lo que divide el ambiente, ¿no? Es el auditorio y funcionan los espacios de arte, ¿no? Se puede ver ese contraste de lo antiguo y lo nuevo, que es también lo que estaba explicando Andrea, de que evidentemente se ve qué es qué material es lo intervenido, ¿no? Pero de la misma manera conversan entre sí. Acá se puede ver lo que está explicando de la plaza, que prácticamente elevan el primer nivel y hacen una plaza un poco cerrada, y bueno, una foto también por la parte de atrás. Y el siguiente ejemplo es acá en Perú, en la Casa Fernandini, que es de Claudio Saúd, que justo en esta casa estuve siendo voluntaria con una asociación. Me metí porque quería conocer, saber qué hacían, cómo se participaba y tal. Y al conocer la historia de la casa y lo que hace la casa actualmente, bueno, los eventos que se dan y todo, vi más o menos cómo la casa sí está un poco en deterioro. También vimos la casa Barbieri, y bueno, esta es la parte de arriba, es la casa Fernandini, ¿no? Entonces, viendo esto y viviéndolo de carne propia, viendo cómo se dedican las personas y voluntarios como yo a restaurar, vi la falta de, no sé si de control o la falta de planificación, porque en casi 2 meses que estuve haciendo la limpieza de esta ánfora, y fue lo único que logré. Entonces, de mi experiencia propia es como, ¿cómo de verdad se ayuda a restaurar este tipo de edificaciones, ¿no? Que es una casa importante, que está en el centro de Lima, que sí es usada, pero es usada para eventos específicos, ¿no? Como matrimonios o como fiestas temáticas y ese tipo de cosas. Entonces yo me cuestionaba y decía, ¿cuándo se interviene, cuándo se restaura y cuándo se demuele, ¿no? Porque también se puede ver edificaciones como estas, que también están por el centro de Lima, que están por caerse, ¿no? Que simplemente las dejan al olvido porque no quieren restaurarlas o intervenirlas, y quieren que se caigan solas porque no se pueden demoler, ¿no? Entonces, es una cuestión que la he tenido por bastante tiempo, y ahora pues se hace un poco más fuerte en mí por todas esas experiencias que tuve. Y bueno, una pregunta final que la dejo abierta, que es, ¿sigue teniendo valor un edificio si su uso está obsoleto?